Pueblo de ballenas. Desde el espacio, el planeta es azul. Desde el espacio, el planeta no es territorio de los humanos, sino de la ballena. Los azules mares cubren el 70% de la superficie de la Tierra y son el dominio del cerebro más grande jamás creado, capaz de sonreír desde hace 50 millones de años. Antiguos mamíferos abandonaron la tierra en busca de refugio y alimento y se introdujeron en el mar. Sus extremidades se transformaron en aletas y sus colas fueron evolucionando hasta convertirse en timones que capacitan a estos seres para volar, casi ingrávidos, a través de los océanos. Las extremidades posteriores desaparecieron hundidas en los costados. Libres de las presiones de la tierra, libres de sequías, terremotos, glaciaciones, volcanes y hambre. Su cerebro evolucionó 10 veces antes de que lo hiciera el del hombre. Criaturas diferentes, con un córtex cerebral mayor, con lujuriantes circunvoluciones e intrincadas fisuras, en otro lugar, en la profundidad, moviéndose en un tiempo diferente, sus labios formaron su distante y divertido gesto. Mientras nosotros éramos cuadrúpedos, insectívoros, escarbando febrilmente la corteza de los árboles. Las ballenas juegan en un paraíso amniótico. Sus lúcidas mentes, modeladas por la flotabilidad, sin las limitaciones de la gravedad, saltan como ángeles o pájaros, como nosotros en el seno materno. Las ballenas juegan, emplean en ello mucho tiempo. Complicados y delicados juegos con flotantes plumas de aves marinas llevadas por el aire y con trozos de madera empujados por sus cabezas, llevados en los dientes como en un juego que se extiende por el Pacífico entero, juegan sin ambiciones. Desnudas, con la piel como seda, suaves como el cristal, se mueven alcanzando impecable coordinación, combinando sutilmente la forma de sus cuerpos, alterando los cartílagos y la unión de los músculos como respuesta a las siempre cambiantes formas del agua, para acomodar las oscilaciones con vibrantes inflexiones de músculo y piel, para que las capas de agua se deslicen una sobre otra en un flujo laminar natural, sin resistencia, sin turbulencia, energía positiva. Como budistas, no son comedores impulsivos. Pueden resistir 8 meses sin alimentarse. No trabajan para comer, juegan para comer. La ballena jorobada consigue su alimento haciendo burbujas, burbujas de 1 metro de diámetro. Cuando explotan, forman un círculo de confusa humedad. El plancton, krill, mariposas de mar y camarones árticos quedan acorralados en medio de desconcertantes anillos de siseantes burbujas. Entonces la ballena se alza en el centro de una redonda lámina de desbordante agua y come, como si nosotros hiciéramos pompas de jabón y la comida bajase del cielo. Después de comer,
Música. Música etérea que viaja en la lejanía. Canción de sirena que hizo creer a los marineros, al infiltrarse el sonido a través de los cascos de madera, que estaban hechizados por espíritus de las profundidades. La elegante música de los cetáceos se extiende por todo el globo. Letanías líricas en biorradio que extraen una tradición oral de canciones submarinas de un banco de memoria viviente fundado hace 50 millones de años. Diferentes dialectos, diferentes temas, diferentes agrupaciones de notas, secuencias, frases y subfrases cantadas por diferentes cadencias y modulaciones para enviar diferentes mensajes a diferentes individuos. Diferentes canciones de día en día, de año en año. Una indicación de que estas criaturas, al igual que el hombre, están evolucionando. Millones de misteriosos sonidos memorizados y pasados de una generación a la siguiente. Y todo retenido en la mente. No almacenado en tablillas cuneiformes, papel, documentos, periódicos o disquetes. Libres de métodos de transcripción que, desconectados del lenguaje del cuerpo del informante, facilitan el engaño. Seres extraños. Su cuerpo entero, cada hueso, cada membrana, cada cavidad, forma parte de un enorme oído 20 veces más sensible que el del hombre. Las familias de ballenas, las tribus de ballenas, tienen diferentes canciones, un acústico y plástico lenguaje, vigorosos pulsos retransmitidos a través del agua a una velocidad 5 veces superior a la del sonido, tan variados como para expresar complejas emociones, detalles culturales, historias, noticias. Un sentido de lo desconocido. Una ballena jorobada solitaria puede ofrecer un solo de concierto durante días. En una canción de media hora de duración de una de estas ballenas, hay 1 millón de cambios de frecuencia y 1 millón de cambios tonales. La Odisea, la información recogida por Homero, puede ser expresada en 30 minutos. Sagas de 50 millones de años de antigüedad en la memoria continua de la ballena. Registros de las fuerzas de la naturaleza. La minucia de una consciencia compartida. La ballena sueña. Es el conocimiento acumulado del pasado. Los rumores de los ancestros, los arqueoceti, con una vida de 200 o 300 años. Memorias de pérdidas, memorias del amor ideal, memorias de encuentros. Ya que las ballenas rorcuales, dentro de cuya boca cabrían de pie 14 personas, se reúnen en ciertos lugares cerca de las lagunas de cría, regularmente distribuidas en el espacio acuático, de pie verticales como megalitos, con 1/3 de su cuerpo sobre el agua, trillando el agua de debajo rítmicamente, respirando al unísono. Colinas vivientes, con sus cabezas casi inmóviles hablando en ultrasonidos, seguidos de largos y sobrehumanos silencios, como en un ensueño colectivo. Cerebros desconectados actualizando programas. Cerebros 6 veces el tamaño de los humanos, con gran área parietal y lóbulo frontal como el del hombre, para enjuiciar el pasado y prever el futuro. Sus cabezas costrosas están festoneadas con regias borlas de vegetación, espesas y colgantes frondas y ringleras de sargazos, colgando hacia afuera los tallos de percebes. Permanecen erguidas,
misteriosamente como sufrientes y benignas ánimas. Piedras vivientes levantadas. Intercambian toda clase de información. Detectan sonidos de un microsegundo. Criaturas sobrenaturales que viven en un medio 8 veces más denso que el aire. La ballena se mueve en un mar de sonidos. Chasquidos de camarones, borboteo del plancton y ruidos de peces que golpean sus vejigas natatorias son examinados mediante ecolocalización. Un leve mensaje sonoro rozando la piel. Las ballenas dentadas, más pequeñas, utilizan frecuencias más altas. Intensas salvas de fuertes chasquidos, 1000 por segundo, mediante las que un cabello del grosor de medio milímetro puede ser localizado. Penetrantes sondas mediante las cuales pueden determinar el contenido del estómago de sus compañeras, seguir el fluir de su sangre o saber la medida exacta de un cerebro que se acerca. Desde las 2 cavidades cerebrales pueden transmitir 2 ondas sónicas como si hablaran en estéreo y enviarlas en cualquier dirección al mismo tiempo, hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, alargando las ondas sonoras, acortándolas o elevándolas hasta que su cuadro de mandos recibe la información solicitada. Hablando en nuestro idioma, el más pequeño de los cetáceos, el delfín, se elevará a la superficie y alterará sus frecuencias para adaptarse al lenguaje humano. Entonando su voz al nivel del sonido humano, viajará a través del aire, un medio no familiar, ajustando su elástico orificio respiratorio y entonces, después de esperar a que haya silencio, producirá una vibrante imitación del lenguaje humano. Palabras, frases, sintaxis. La cibernética intenta imitar su lenguaje, pero tropieza con sus bufidos, seguidos de una inmersión en busca de refugio donde las señales metálicas sean menos audibles. Las ballenas más grandes utilizan frecuencias más bajas. A gran profundidad suenan como generadores, emitiendo vibraciones transoceánicas mediante las cuales se mantienen en contacto con su tribu a través de cientos de millas, elaborando minuciosas ecofotografías de su posición en el mar y detectando calamares gigantes de unos 8 metros de largo escondidos en oscuras grutas. La ballena azul tiene más de 20 metros de longitud y pesa 170 toneladas, el peso de miles de personas. Su lengua tiene un grosor de 2 metros y es más pesada que un elefante. Tiene 7 estómagos, arterias por las cuales se podría ir nadando y un corazón que pesa media tonelada. Sus testículos tienen una capacidad de 28 litros. Consume 1 millón de calorías por día. Tiene más células vivientes en su cuerpo que personas hay en el mundo. Y vive 120 años. Un núcleo azul oscuro en el transparente plasma del mar. En el centro, un gigantesco corazón. Las ballenas controlan la biomasa más grande de nuestro planeta, el plancton, del que deriva casi todo el oxígeno del mundo. Pasan sus vidas entre él, cultivando vastas y luminosas praderas de plancton, los átomos centrales de la vida. Criaturas serias realizando una seria tarea. Color azul pizarra, jaspeadas de forma peculiar, son centrales energéticas a cargo del hálito del mundo. Sin sus atenciones, sin su presión de pastoreo, los productores de oxígeno del plancton serían incontrolables, elevando la temperatura del océano, sobrecalentando su hábitat, destruyendo el equilibrio ecológico de manera global y muriendo, apagándose su luz azulada y llevándose esta atmósfera con ellos,
como un hombre moribundo expirando su último aliento, dejando las cuencas oceánicas llenas de un caldo espeso y muerto, haciendo eco a la antigua creencia en Bahamut, la fabulosa ballena que proporciona la base sobre la cual el mundo descansa. Desde su prehistórica gran inteligencia, desde su cabeza de más de 7 metros de longitud, la ballena azul, la mayor criatura que jamás haya vivido sobre este planeta, de vez en cuando emite un amenazador silbido de 188 decibelios, más fuerte que el Concorde. Sin manos para fabricar herramientas, sin depender de toneladas y toneladas de artefactos destinados finalmente a basura, la sofisticación de las ballenas se ha hecho interna. Sus habilidades son todas perspectivas sociales, sensuales y lúdicas, no manipulativas. Con su desarrollado sentido acústico, que supera el alcance de la vista, también hubieran podido desarrollar la visión. Cuando las ballenas se reproducen, lo hacen con consideraciones ecológicas. Su reproducción está en relación con la cantidad de alimentos disponibles en el mar. Después de haber estado bajo los témpanos del Ártico, a través de los cuales los narvales con su cuerno han realizado agujeros para respirar, las ballenas abandonan sus palacios de hielo y buscan su camino hacia el sur para aparearse. Las ballenas jorobadas utilizan las fuerzas rotacionales del planeta, el azimut del sol, el sabor y temperatura de las mareas, los relieves del lecho marino, cañones, planicies o saltos. También las cimas montañosas de la cordillera mesoatlántica que se extiende desde Islandia hasta la Patagonia. Guiadas por emisiones hidrotermales de la corteza de la Tierra, la topografía de los arrecifes de coral o la posición de la Luna, navegan con un disco hecho de magnetita polarizada, una brújula en el cerebro sensible al flujo geomagnético y a los campos de fuerza. Bajo los mares fosforescentes encuentran su camino hacia el amor. Al llegar al líquido serrallo, aislado del mundo exterior, el éxito del cortejo está determinado para quien logre emitir la canción más absorbente y para quien realice los movimientos más salvajes con su cuerpo, acuchillando la espuma, girando y navegando sobre las olas, saltando, moviendo la cola, palmeando, girando de un lado para otro y golpeando alocadamente contra la superficie con fuertes y resonantes estallidos. Adquiriendo seductoras formas, girando sinuosamente a través del mar, se deslizan unas sobre otras agitándose de forma contemplativa, comprobando que sus sentimientos congenian, juzgando la flexibilidad del movimiento y las sensaciones con amable discriminación. La atracción mutua es un proceso elaborado y meditado. En las ballenas, el miembro del macho entra en erección a voluntad. Desenvainando de los profundos pliegues abdominales, entra en erección, se aplaca y se oculta otra vez voluntariamente. A diferencia de los humanos, donde tiene una vida propia y desconectada. El pene del macho de la ballena azul mide 3 metros, lo que requiere un autocontrol adicional. Se acercan apanicándose mutuamente. Después se acarician con sus aletas pectorales. Los gigantescos labios genitales rosados quedan bajo el agua. Se juntan, se abrazan. Hacen el amor cara a cara como los humanos. Agitando sus enormes colas, sus cabezas emergen lentamente sobre el agua. Se aprietan mutuamente sujetándose con sus largas aletas. Los pliegues de sus acanalados vientres se acoplan.
Mueven sus colas hacia adelante y hacia atrás, presionan sus cuerpos más y más cerca y se dirigen hacia arriba, elevándose sobre el mar, saliendo de las verdes sombras, introduciéndose en la luminosidad del cielo. Con un último movimiento, batiendo poderosamente sus colas 15 metros más abajo, se impulsan hacia arriba. Grandes cantidades de agua se deslizan por los costados mientras ellas saltan juntas, se mantienen juntas en su masivo clímax. El mar se agita y cualquier objeto terrestre de las cercanías queda sumergido. Las ballenas se sumergen, curvando sus cuerpos, disminuyendo los latidos de su corazón, colapsando sus pulmones, doblando sus costillas. Felizmente se deslizan a una presión de 500 atmósferas. Más de 1/4 de toneladas de agua de mar muy densa se aplica sobre sus cuerpos. Media hora, 1 hora después, emergen resoplando triunfalmente como explosivos hornos. El equivalente a 3000 veces el contenido del pulmón humano es expelido en 2 segundos a través de sus conductos. Penachos de niebla cálida de 6 metros de altura salen a chorro de sus orificios respiratorios, exuberantes signos de exclamación que miran al cielo. Sus exhalaciones suenan como un trueno lejano y tienen el aspecto del humo de una chimenea que estuviera en una ciudad sumergida. Las ballenas inhalan. Al entrar el aire en los corredores sin fin de sus cuerpos, produce un sonido de reverberante campaneo. Y 11 meses después, se oye el primer sonido de la cría de ballena. Es un canto. La madre eleva a su cría hasta la superficie. Después gira a su lado, exprimiendo la leche de su boca mediante los músculos de su pecho. La leche es 2 veces más rica en proteínas que la leche humana. Las canciones de sus compañeras se filtran a través del agua, el elemento del bautismo, donde la cría de ballena vivirá inmersa para siempre. Si ocurre algún contratiempo, la madre lleva a la cría sobre su espalda hasta que todo vuelva a la normalidad. Los inuit dicen, nos gusta como piensan las ballenas. Y es bueno pensar en la ballena. Los Kwakiut creen que la ballena es artífice de larga vida y que trae prosperidad. Los Nootka proclaman que la ballena permite su muerte para evitar que la gente pase hambre y que por ello debe ser honrada. Pero otros hombres han elegido a la ballena como componente esencial de una economía en expansión. Cuando se detecta la silueta en el radar submarino, parten los botes desde el barco factoría. El arpón de cubierta se hace funcionar y se apunta en la dirección de la ballena. Al tiempo que ésta se va acercando, el motor se hace girar más despacio y después se para. Un preciso disparo alcanza el punto elegido. Si el disparo falla, le siguen otros 2, 3, 4 o más. En el extremo del arpón de acero, una hondonada con dientes de sierra evita el rebote. La punta golpea. Es seguida por una carga que explota 3 segundos después, lacerando la herida provocada por el arpón en la ballena. Después de la explosión, al tiempo que la ballena está luchando, la tensión del cabo mantiene las lengüetas abiertas que se introducen en los pulmones y en los órganos internos, clavando el arpón más dentro de la ballena, anclando su cuerpo.
La ballena golpea sus mandíbulas, jadea, se agita y pierde sangre a través de su orificio respiratorio. Golpea su cola contra la superficie, tirando del sedal de 15 centímetros de espesor, unido a los muelles del acumulador que mantiene el bote diseñado para amortiguar los movimientos. Pasan 20 minutos. Las costillas están muy pesadas para moverse. Los músculos de la ballena se rinden. Las válvulas de aire colapsan admitiendo gran cantidad de agua. Los pulmones se inundan y la ballena muere. Girando lentamente en el agua expone su enorme y blanco estómago. Una lanza hueca unida a un conducto de aire se dispara hacia su abdomen introduciendo aire comprimido en su cuerpo para inflarla y mantenerla a flote. Una bandera de identificación con un receptor de radar y el número de bote le es colocada. Se deja a la deriva, rodeada de aceite y de sangre. Sin enemigos en el mar, la ballena no puede creer en el ataque. Es como los indios, lo mismo que los aborígenes. El barco factoría, con capacidad para tratar una ballena cada 30 minutos, se coloca a su lado. Se taladra un agujero en la parte más cercana de su cuerpo, boca o cola. Se sujeta un cable de remolque y es arrastrada al fondo de la rampa. Un conjunto de garfios se descuelga hasta ella y se tira del calabrote. Los curvados dedos de las tenazas de metal muerden. La ballena va avanzando hacia la cubierta de despiece. Con placas claveteadas en las botas para sujetarse, la tripulación de despiece, armada con cuchillos de largos mangos, se desliza sobre la ballena señalando con grandes tiras. Se aseguran alambres en los extremos de la carne separada y los cabrestantes la arrancan de la ballena. Se llena de agujeros para ser trinchada y convertida en un revoltijo de cuchillos y sierras que se extiende debajo en tambores rotantes. La carne picada se lleva a tanques digestores y hierve durante 4 horas. El residuo sólido se seca y se embala. El aceite va hacia un separador. Vuelve a hervir. Se centrifuga, se solidifica en grasas comestibles graduadas en 6 categorías, se mete en barriles y se almacena. Calavera, mandíbulas, costillas, espina dorsal y pelvis se despedazan con sierras. Después se disuelven y se muelen, transformándose en alimento para pollos y en fertilizantes. Esta ballena estaba preñada. El feto es arrastrado hacia los cocederos de carne, suspendido mediante enormes garfios que hacen presa en su orificio respiratorio. Los órganos internos se remolcan a otras calderas para destilarse en productos farmacéuticos. La piel se utiliza para obtener glicerina. El cartílago de la mandíbula se escabecha y la cola se congela para comerla después. La factoría flotante ha hecho poco más que transformar 80.000 litros de petróleo en 80.000 de aceite animal. Pero ha conseguido divisas. Se pasa por alto no haber encontrado ninguna ballena con enfermedades serias. Y no haber encontrado nunca una ballena que sufriera de cáncer. Y más aún. Nuestra civilización se ha erigido a expensas de la ballena. Los asentamientos costeros siguieron su presencia y las costas cercanas se convirtieron en grandes ciudades. Boston, Nueva York, Plymouth, Tokio, Leningrado, Vladivostok, Lisboa, Berge, Brest, Odessa, Yokohama, San Francisco, Reykjavik, Valdivia, San Pedro, Vancouver, Sydney, Durban, Rotterdam, Whitby, Hull, Darwin, Buenos Aires, Hobart, Wellington, Auckland, Helsinki, Seúl, Mosmac, Manila, Valparaíso, Glasgow, Dundee, Filadelfia,
Liverpool, Londres, Hamburgo. Las aglomeraciones humanas se basan en el cadáver de la ballena, creciendo más y más y más. Los aislantes y húmedos trajes de las ballenas se hacen tajos en los barcos factoría en incalculables millones para lámparas y velas, para cambiar la noche en día. Para las fábricas donde se explota al obrero, encendido doméstico, alumbrado público o iluminación de tiendas. Los flexibles filamentos de las ballenas se utilizan para cuerdas de reloj, paraguas, juguetes y tapicería, incluso en los muelles de las primeras máquinas de escribir. Millones y millones murieron en un holocausto marino, generando el insaciable apetito humano por la electricidad, el petróleo y el plástico. O para jabón, que volverá junto con la suciedad al mar. Para hacer margarina, cosméticos y barras de labios para la vana fantasía de la belleza. O detergentes cuya espuma fue el comienzo de los modernos anuncios. Para cepillos y escobas, para glicerina y nitroglicerina, linóleo, piel de embutidos, tambores, cordones, puntos de sutura, cordaje de las raquetas de tenis, fustas, figuras de ajedrez, botones, curtidos, pigmentos artísticos, lápices de cera, bolsas de golf, barnices, pergaminos, tinta de imprenta, insecticidas, para calcio de uso militar, para fertilizantes que aceleren la gestación de la tierra, en la industria del yute, en la de la madera, en la del calzado o en la del algodón, y también para templar el acero. Sin la utilización de la ballena, la revolución industrial hubiera tenido un déficit de equipamiento. Un coloso espectral obsesiona el inflado mito del progreso, tan celoso como para rechazar los escondidos costos con el único fin del beneficio puro, demasiado descuidado por el brillo de la novedad. Para pinturas, para cremas, para cubos, para mostradores, para vallas y para yodo. En hormonas endocrinas para los que sufren de artritis, vitaminas para tratar a los que están débiles, o en preparados de insulina para tratar a los que sufren de diabetes. Para la gelatina utilizada en fotografía, mediante la cual nos vemos a nosotros mismos. Para la gelatina de las cápsulas de los medicamentos, gelatina de los dulces, de los pegamentos. Para soportes, escudetes, corpiños y para toda clase de artículos de corsetería para resaltar bustos y caderas, y para aparatos de estética, sustento sensual de algunos imperios. Como cebo, comida de ganado, alimento en las granjas productoras de pieles, alimento para perros y gatos, para el proceso de fermentación en la manufactura de antibióticos, para lubricar el sistema de transmisión de los automóviles, anticongelantes, grasas culinarias de bajas calorías, tratamientos del cabello, para filetes, rodajas de sashimi y yamotami escabechado, para el gujira y la sopa de obayuki, para croquetas de carne de ballena, clavijas de piano, pendientes o gemelos, boquillas de cigarrillos, cera para coches, cera para el calzado, cañas de pescar, o para el ámbar gris que se hace arder en algunas ceremonias religiosas que nos pone en buenas relaciones con las alturas. La hosca matanza continúa, la matanza de las criaturas más grandes del mundo. Y reflexivamente se supone que al resto de la vida no le afectará el proceso. Grandes criaturas desaparecen, la vida se hace más pequeña. Ciegos enanos se arrastran a lo largo de los cadáveres de los gigantes asesinados para ver más allá de su inminente soledad. Amables gigantes visionarios, más apreciados de muertos y tranquilizadoramente irreales. Primero las ballenas de Groenlandia,
Después las exactas, llamadas así porque fueron consideradas como las ballenas exactas a las que se debía matar. Después la ballena jorobada, luego la azul, más tarde las ballenas de Braid, las ballenas grises, las de pico, las de sei y las piloto, todas reducidas a una preciosa minoría. Y ahora, los delfines. Los hilanderos, los de barbilla negra, los de casco, los chatos, los de nariz de botella, los de manchas, los de cabeza de melón, los de Héctor, los del Amazonas. 250.000 al año apresados y asesinados. La historia cuenta que las ballenas solo se han comido a un humano, a Jonás, el profeta. Fue ingerido rápidamente, puede que con la esperanza de saber algo sobre los planes del futuro. Luego fue restituido. El dios Apolo vio al delfín, el más pequeño de los cetáceos, como la encarnación de pacífica virtud, de franca alegría, y como una guía para otro mundo. Apolo, a veces, cambiaba su estatus divino y tomaba forma de delfín. Fundó el oráculo de Delfos, llamado así en honor al delfín. Esperaba el dios que el hombre podría ser guiado por el sentido de que existían otros mundos. Miles de años después, el hombre, sin el sentido de lo sagrado, se afana por asimilarse al delfín por caminos menos misteriosos, tomando su forma hidrodinámica para hacer más sofisticado el diseño de armas submarinas, confinando al delfín en pequeños habitáculos con agua viciada, teniéndolo como mascota científica o como atracción turística de corta vida, sobornado con peces muertos para transmitir una repetitiva sensación de alegría, o matándolo, enlatándolo y comiéndoselo. Cuando hablan los delfines, solo utilizan vocales y leves insinuaciones de consonantes que son reconocibles. Hola. ¿Cómo estás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. No. A, E, I, O, U. Me llamo Elbar. Me llamo Peter. Me llamo Bobo. Payaso. Son las 6 en punto. Truco. Chorro de agua. Truco. Más agua. Adiós. Adiós. La cruda satisfacción de los cautivos es la creencia de que si esta ansiosa imitación de la forma de hablar de sus captores es afortunada, sus tanques serán cambiados por el mar abierto. Cada sonido que producen bajo el agua rebota de forma implacable desde los muros de hormigón, torturando sus mentes con una maraña acústica. En estos tanques, los delfines son cegados en nombre de la ciencia. Cuantas más palabras se consiguen de ellos, más inteligentes se piensa que son. Mira, son como nosotros. Escucha. Ven que son adulados hasta la muerte. Buen chico. Buen chico. Di buen chico. Buen chico.
En la antigua Grecia se pensaba que nunca había sido creado nada tan divino como el delfín. Se creía que los delfines una vez fueron hombres y que habían vivido en ciudades junto con los mortales, que habían cambiado la tierra por el mar, tomando la forma de los peces, pero que habían conservado el recto espíritu humano, el pensamiento humano, y que podrían realizar hechos humanos. Debido a ello, matar un delfín acarreaba la pena de muerte. El aceite de los cetáceos, utilizado para proteger los sonidos de las ballenas del frío, es extraído por parásitos de ojos penetrantes que ven la ballena como recurso industrial y se alimentan a través de esa sociedad musical. Son como piojos de ballena de origen terrestre, incapaces de detectar la presencia de aceite en el cuerpo de una criatura amiga sin desear arrebatárselo. El aceite de los cetáceos es aceite que no se corrompe, que no se empaña, que no se modifica con los cambios de temperatura. Aceite que puede resistir el frío sin perder su viscosidad. Irreemplazable aceite de esperma, robado para proporcionar el más alto grado de lubricación. Almacenado y cotizado mucho más que cualquier otro por los fabricantes de armas para ungir las partes móviles de los misiles. Aunque este particular lubricante pueda provocar que todas las ciudades humanas colapsen, terminando su existencia como ballenas varadas, pudriéndose echadas en las orillas de la civilización, cuyos cimientos se edificaron sobre grasa de ballena muerta. Cuando Orión se jactó de que podría matar a todos los animales del mundo, la Tierra envió un monstruoso escorpión para que le picase. En la época clásica, el poco común encallamiento de una ballena era considerado presagio de la muerte de un ser querido. En los tiempos modernos, el encallamiento masivo de ballenas, promovidos por los ruidos de petroleros, cargas de profundidad, buques de guerra y por la corrupción de los océanos por residuos radiactivos, se toma como indicativo de la inferior inteligencia de las ballenas y se ignoran. Según algunas creencias, las ballenas salen de la azul inmensidad para permitir que los hombres cabalguen sobre ellas y así salvarles de los tiburones. O también para rescatar hombres que se están ahogando. A veces, un delfín, con una mezcla de diablura y santidad, intentará hacer volver en sí un cuerpo en el agua mediante tentativas de contactos íntimos. Cuando los botes balleneros son volcados y los hombres se ven forcejeando en los mares, son empujados hacia la superficie por mamíferos amigos hasta que recuperan el aliento, soportados tolerantemente en las espaldas de las ballenas hasta que reviven para matar de nuevo. En el templo de Kokanji, en la provincia de Yamaguchi, se han erigido tumbas para ballenas. Los monumentos se levantaron mirando al mar. Así, las ballenas pueden rendir homenaje a sus muertos. La inscripción de uno de ellos dice: ballenas que habéis perecido. Aunque no podáis volver a este mundo, vuestra memoria estará en nuestros corazones para siempre. En Arikabaura, 600 ballenas tienen un monumento. Y en el templo Chudoji de Muroto, hay un sepulcro para 1000. Junto a las tumbas de embriones de ballenas, cada año en Yamaguchi se celebra una ceremonia en memoria de las que no nacieron y para levantar la maldición del hombre por haber matado tantas ballenas. En el agua, las ballenas son la especie dominante, sin matar a sus semejantes. En el agua, las ballenas son la especie dominante. Sin embargo, permiten la renovación de los recursos que ellas mismas utilizan. En el agua, las ballenas son la especie dominante. Sin embargo, utilizan el lenguaje para comunicarse entre sí, no para eliminar rivales. En el agua, las ballenas son la especie dominante.
Sin embargo, no protegen sus territorios con cercas de seguridad. En el agua, las ballenas son la especie dominante, sin comerciar con la inocencia para obtener posesiones. En el agua, las ballenas son la especie dominante. Sin embargo, reconocen otras inteligencias además de la suya. En el agua, las ballenas son la especie dominante, no permitiendo que su población alcance proporciones de plaga. En el agua, las ballenas son la especie dominante, un extraterrestre que ya ha llegado, una inteligencia marina con el conocimiento de la profundidad. Desde el espacio, el planeta es azul. Desde el espacio, el planeta no es territorio de los humanos, sino de la ballena. El Voyager 1 y el Voyager 2, en su viaje espacial de 1000 millones de años, llevan grabados sonidos de ballena junto con las voces humanas. Si se toma contacto con habitantes de otras civilizaciones, otros universos dispondrán de estas muestras de sonidos de la Tierra para juzgarnos. Ted Crail. Mientras nosotros éramos cuadrúpedos, insectívoros, escarbando febrilmente la corteza de los árboles. Las ballenas juegan en un paraíso amniótico. Sus lúcidas mentes, modeladas por la flotabilidad, sin las limitaciones de la gravedad, saltan como ángeles o pájaros, como nosotros en el seno materno. Las ballenas juegan, emplean en ello mucho tiempo. Complicados y delicados juegos con flotantes plumas de aves marinas llevadas por el aire y con trozos de madera empujados por sus cabezas, llevados en los dientes como en un juego que se extiende por el Pacífico entero, juegan sin ambiciones. Desnudas, con la piel como seda, suaves como el cristal, se mueven alcanzando impecable coordinación, combinando sutilmente la forma de sus cuerpos, alterando los cartílagos y la unión de los músculos como respuesta a las siempre cambiantes formas del agua, para acomodar las oscilaciones con vibrantes inflexiones de músculo y piel, para que las capas de agua se deslicen una sobre otra en un flujo laminar natural,
sin resistencia, sin turbulencia, energía positiva. Como budistas, no son comedores impulsivos. Pueden resistir 8 meses sin alimentarse. No trabajan para comer, juegan para comer. La ballena jorobada de refugio y alimento y se introdujeron en el mar. Sus extremidades se transformaron en aletas y sus colas fueron evolucionando hasta convertirse en timones que capacitan a estos seres para volar, casi ingrávidos, a través de los océanos. Las extremidades posteriores desaparecieron hundidas en los costados. Libres de las presiones de la tierra, libres de sequías, terremotos, glaciaciones, volcanes y hambre. Su cerebro evolucionó 10 veces antes de que lo hiciera el del hombre. Criaturas diferentes, con un córtex cerebral mayor, con lujuriantes circunvoluciones e intrincadas fisuras, en otro lugar, en la profundidad, moviéndose en un tiempo diferente, sus labios formaron su distante y divertido gesto. Pueblo de ballenas. Desde el espacio, el planeta es azul. Desde el espacio, el planeta no es territorio de los humanos, sino de la ballena. Los azules mares cubren el 70% de la superficie de la Tierra y son el dominio del cerebro más grande jamás creado, capaz de sonreír desde hace 50 millones de años. Antiguos mamíferos abandonaron la Tierra en busca de consigue su alimento haciendo burbujas. Burbujas de 1 metro de diámetro. Cuando explotan, forman un círculo de confusa humedad. El plancton, krill, mariposas de mar y camarones árticos quedan acorralados en medio de desconcertantes anillos de siseantes burbujas. Entonces la ballena se alza en el centro de una redonda lámina de desbordante agua y come. Como si nosotros hiciéramos pompas de jabón y la comida bajase del cielo. Después de comer, música. Música etérea que viaja en la lejanía. Canción de sirena que hizo